Vamos a ver algunos personajes muy importantes en Romanos capítulo 16 al comenzar hoy. De hecho, llegaría hasta el punto de llamarlos héroes y heroínas de la fe, pero tal vez son personas de las que no sabes mucho sobre ellos. Romanos 16, comenzando en el verso 1. Les encomiendo a Febe, nuestra hermana, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Les pido que la reciban en el Señor como conviene hacerlo entre los santos. Ayúdenla en cualquier asunto que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos entre los que me cuento yo. Muy bien, Febe. El apóstol Pablo la llama diaconisa, es la misma palabra traducida como diácono o ministro en el Nuevo Testamento. Pablo usa la misma palabra para referirse a Timoteo en 2 de Tesalonicenses 3 y 2. Él usa la misma palabra para referirse a sí mismo y a Apolo en 1 de Corintios 3 y 5. En Efesios capítulo 3 y verso 7, Pablo habla de cómo él, a través del don de la gracia de Dios y la obra de Dios y su poder, se volvió un ministro del Evangelio. ¿Febe sería diferente? No, francamente, ella no sería nada diferente. Y Pablo dijo, ayúdenla. Ella ha ayudado a muchos entre los que me cuento yo. Ahora, la palabra ayúdenla es interesante. De acuerdo a W. E. Vine, esto es lo que dijo. Es una palabra de dignidad, evidentemente elegida en lugar de otros que podría haber usado. Y eso indica una alta estima con la que ella era vista, como alguien que había sido protectora de muchos. Ella fue una gran mujer de Dios, obviamente conocida en sus días, pero relativamente desconocida ahora. Este es el único lugar donde Febe es mencionada, en el Nuevo Testamento. Pero ella significaba mucho para Pablo, y Pablo la estimaba mucho y estimaba mucho su ministerio. Vamos a seguir, verso 3. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ellos arriesgaron su vida para salvar la mía, y no solo yo les agradezco, también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer fruto de Acaya para Cristo. Muy bien, menciona a Priscila y Aquila. Él los llama colaboradores. Es la misma frase que Pablo usó para describir a sus hijos espirituales, Tito y Timoteo. Y él dijo, Priscila y Aquila arriesgaron sus vidas para salvar la mía. Ellos sobresalieron. Una versión explicada lo pone así. Saluden a Priscila y Aquila, quienes han trabajado mano a mano conmigo sirviendo a Jesús. Pusieron en riesgo sus vidas en la línea por mí. Y no soy el único que les agradece, o estoy agradecido con ellos. Todas las reuniones de creyentes no judíos también les deben mucho, por no mencionar la iglesia que se reúne en su casa. Ahora, Pablo obviamente era un apóstol a los gentiles. Pedro fue enviado a los judíos, Pablo fue enviado a los gentiles. Él ganó a la primera europea convertida a Cristo, Lidia, una vendedora de púrpura, en la ciudad de Filipos. Fue la ciudad que ordenó el camino entre Europa y Asia, llamado en honor a Felipe el Grande, el padre Felipe de Macedonia, el padre de Alejandro el Grande, e incluso los historiadores seculares se refieren a su conversión como el punto de cambio de la civilización occidental. El gran apóstol Pablo, que Dios usó para cambiar el mundo, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, Priscila y Aquila aparentemente salvaron su vida. ¿Qué tan importante fue el rescate y su sacrificio para el apóstol Pablo? ¿Qué tan importante fue su contribución? Fue inmensa. Pero sabemos muy poco de este par. En Hechos 18, del 1 al 3, descubrimos que Pablo se encuentra con ellos en Corintio, donde trabajan haciendo tiendas.
Y él tal vez los llevó a Cristo ahí. Y luego ellos comenzaron a viajar con Pablo. Ellos obviamente tenían un ministerio de enseñar, porque instruyeron a Apolo en la palabra. Más adelante en Hechos, capítulo 18, evidentemente ellos lideraron una iglesia en casa, ellos mismos. Ellos fueron héroes, pero relativamente desconocidos. Saben, las personas sobre las que leemos son como la mayoría de nosotros. Pero Dios ve todas estas cosas. Su reino no funciona sin personas así. El mensaje del reino, la influencia del reino no avanza sin ese tipo de personas. Y les digo, ellos son aplaudidos y son celebrados en el cielo. Son absolutamente importantes. Luego vemos el verso 6. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. María, ¿cuál era su trabajo? Desconocido para el hombre, pero conocido para Dios. ¿Cuántas Marías ahora mantienen la casa de Dios y el ministerio de Jesús avanzando? Trabajando tras escenarios, no notadas por las personas, pero conocidas por nombre entre las huestes de ángeles. Las personas como ella tal vez no sean notadas en la tierra, pero serán recompensadas en el cielo. ¿Por qué trabajaron? Mucho para Dios y para sus siervos, porque amaron mucho. Y donde hay mucho amor, siempre habrá mucho trabajo. Y creo que las personas en nuestra comunidad local que trabajan mucho en hospitalidad, trabajando con niños, en el estacionamiento de ujieres, de recepcionistas, con correspondencia en los medios y producción, y liderando grupos pequeños, y cantando y tocando música, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Esto no pasa sin ellos. Y ellos no están en el centro de atención. Pero les diré algo, son conocidos en el cielo. Tienen un rol importante en la obra. Verso 7. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Andrónico y Junias aparentemente compartieron el honor con Pablo en cierto punto de ser encarcelados por la fe. Y él dice que son destacados entre los apóstoles. ¿A quién fueron enviados? No sabemos. ¿Qué hicieron? No sabemos, pero eran destacados en sus días, aunque tal vez se perdió en la historia. Una traducción dice que son algunos de los más importantes de los que Cristo envió a hacer su obra. Pero no sabemos nada sobre ellos, salvo lo que Pablo dijo. Ellos eran destacados entonces, pero la historia no sabe otra cosa de ellos. Sigamos, la lista continúa. Esto me parece intrigante. Saluden a Amplías, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a Estaquis, querido hermano. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan por el Señor. Saluden a mi querida Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre y mía. ¿Quiénes son estas personas? ¿Saben? Eran amados, eran aprobados, eran elegidos, trabajaron mucho por la causa de Cristo. No eran el centro de atención, pero eran muy importantes. Y luego me encanta esto en el verso 13, saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre y la mía. Saluden a la madre de Rufo. Pablo dijo, fue una madre para mí también. ¿Cuál es su nombre? No lo sabemos.
Pero ella amó al apóstol Pablo y ella lo animó, y sin duda ella oró por él, tal vez le preparó algunas comidas. Saben, mi padre tiene 88 ahora y ahora es más lento. Pero hasta hace algunos años, cuando podía, él, de hecho, adoptó a un par de mis amigos. Ambos eran ministros que perdieron a su padre, y mi padre los adoptó. Y él horneaba para ellos cuando aún horneaba, y ellos le escribían cartas. Mi padre se sentaba y les escribía cartas, y recuerdo cuando uno de ellos pasó por una prueba horrible. Mi padre le escribió la carta más graciosa. Y si solo hubiera hombres aquí hoy, les diría lo que dijo. Pero sería inapropiado que les dijera eso con mujeres presentes. Pero fue divertido. Y fue exactamente lo que mi amigo necesitó. Verán, mi padre se volvió un padre para estos hombres. Escuchen, necesitamos más madres y padres que hagan algunas adopciones en la casa. Los necesitamos. Algunos pensarán, bueno, el gran apóstol Pablo, ¿qué necesitaría? Aparentemente, esta relación fue muy importante para él, que la mencionó. Cuando él dijo, salúdenla, no solo es la madre de Rufo, es una madre para mí también. Y luego en los versos 14 y 15 menciona a un montón de personas a quienes quiere saludar. Y luego en el verso 21 comienza a mandar saludos a los que están ahí para él. Y vemos el verso 21. Timoteo, mi colaborador, lo conocemos, y Lucio, Jasón, y ¿qué nombre? Sosípater, mis parientes, saludos. Y luego esto. Yo, Tercio, que escribo esta carta, lo saludo en el Señor. Tercio. Dijo, yo escribo esta carta. Pensé que Pablo había escrito el libro de Romanos. De hecho, Pablo lo dictó. Este chico Tercio trabajaba como secretario. Él está tomando dictado, él está escribiendo, haciendo correspondencia. ¿Creen que tuviera noción de la importancia de su trabajo? ¿Creen que Tercio entendiera que él tenía una participación en moldear el mundo? Fue la carta más importante que jamás se haya escrito, el libro de Romanos. ¿Qué tal si hubiera sido holgazán con ello, hubiera bostezado y saltado algunas oraciones? ¿Qué tan importante es el trabajo de Tercio? Pero si no fuera por este saludo, no sabríamos nada sobre él. En absoluto. ¡Wow! Verso 23, le saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia le saludan. Erasto, tesorero de la ciudad, le saluda. Y Cuarto, el hermano. Muy bien, Gayo, su hogar se convirtió en el hogar del apóstol Pablo, y para los ministros que viajaban con él, él los hospedó, los alimentó, abrió su hogar y abrió su corazón. Y el apóstol Pablo habla sobre Gayo y dice, miren, es un anfitrión. Ahora, hay un Gayo de Derbe, mencionado en Hechos, capítulo 20 y verso 4. Hay un Gayo de Corinto, mencionado en 1 Corintios 1:14. Hay un Gayo de Macedonia, en Hechos 19 y 29. Todos son mencionados. ¿Era el mismo Gayo? No sabemos. Hay también otro Gayo mencionado en 3 de Juan, y yo creo que es probable que de él esté hablando Pablo. Versos del 1 al 8 en 3 de Juan, pueden leerlo luego, pero de él Juan dijo, oro para que prosperes y tengas salud, así como prospera tu alma.
Él hospedaba a los creyentes y se preocupaba por los extranjeros. Ofrecía hospitalidad y amistad. Apoyaba a los misioneros que viajaban. Y Juan dijo, cuando haces cosas como Gallo, nos volvemos compañeros de la obra, de expandir la verdad. Vamos rápido, quiero ver tal vez un par de otros lugares. Vayan conmigo al libro de Colosenses, por favor, capítulo 4. Colosenses, al cuarto capítulo. Quiero leer sobre otro muy importante héroe de la fe. Colosenses 4 y verso 12. Y dice, Epafras, que es uno de ustedes, este siervo de Cristo Jesús, saludos, está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y aquellos en Hierápolis. Ahora, aparentemente era ministro en su iglesia, en la iglesia de Colosas. Él también es mencionado en el capítulo 1 del libro de Colosenses, pero no se sabe mucho de Epafras, además del hecho de que él oraba. Hay algunos que trabajan fervientemente en la oración por mí y por otros, y quiero decirles gracias. Aún estoy consciente de que yo no estaría aquí parado, no estaría respirando con mis pulmones si no fuera por las oraciones del pueblo de Dios. Las personas oraron por mí para no morir cuando tuve el accidente de bote hace unos años. Y hay otras personas que su principal ministerio es ponerse de rodillas para orar. Y esa es la principal cosa que sabemos sobre Epafras. Él tal vez no es muy conocido en la tierra, pero de nuevo seguro es bien conocido en el cielo, y les garantizo que era bien conocido en el infierno. Muchos de ustedes están familiarizados, espero que estén familiarizados, con la figura histórica de Charles Finney. Fue un evangelista que cambió nuestro país, ganó a 500,000 de personas para Cristo a caballo durante principios de los 1800. En Rochester, Nueva York, 100,000 personas se convirtieron a Cristo bajo su ministerio. Y dicen que el 80% de las personas que le dieron sus vidas a Cristo bajo su ministerio aguantaron la prueba y nunca se apartaron. No hay otro ministerio, ninguna generación que sepamos con este tipo de estadísticas. Pero saben, Finney no hacía todo por sí solo. Había otra figura con quien lo compartía, un hombre conocido como el Padre Nash. El Padre Nash había pastoreado una pequeña iglesia en el país por unos 6, 7 años y finalmente terminó convirtiéndose en compañero de oración y viajando con Finney. Y cuando Finney iba a ir, cuando él escuchaba de Dios que debía ir a una región en particular, el Padre Nash iba antes que él, a veces 2 semanas, a veces 3 semanas antes. Y él conseguía un pequeño cuarto e intentaba encontrar a personas de fe preciada y los reunía para orar. Una vez que Finney llegaba a la ciudad para hacer el avivamiento, había una mujer que tenía un hostal y cuando lo vio dijo, Señor Finney, ahí hay un hombre que dice que lo conoce, se llama el Padre Nash, está ahí con otra persona y no han salido de su cuarto por 3 días. Fui a ver si estaban bien, ambos estaban tirados en el suelo gimiendo. Finney dijo, está bien, tienen el espíritu de oración, el espíritu de parto, déjenlos en paz. Y saben, no hay fotos existentes del Padre Nash, aunque tenemos fotografías de Finney, imágenes de Finney. El Padre Nash no escribió libros. Los sermones que predicó durante los cortos años que pastoreó se perdieron en la historia. Fueron olvidados. Su tumba está en un cementerio descuidado, en un camino de tierra, detrás de una granja de subastas de ganado. Pero ¿saben qué? Cuando el Padre Nash murió, unos 3 meses después, Finney dejó de hacer avivamientos. Cuando la oración terminó, el avivamiento terminó. Poco después, Finney tomó un trabajo en Oberlin College y se volvió profesor ahí.
¿Qué tan importante fue el padre Nash? Increíblemente. Y algunos de ustedes que oran, no paren. Necesitamos sus oraciones. ¿Saben? Incluso lo que sucede hoy, el enseñar la palabra es bueno, pero debe estar mezclado con oración. De otra manera, nunca penetrará el corazón de las personas. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos el poder de Dios. La fe viene por el oír la palabra, pero el poder viene por la oración. Ora y sigue orando. Necesitamos tu ministerio. Hay muchos otros que podríamos citar. Algunos son nombrados, algunos no, pero están entretejidos por Dios en la tapicería de la historia y el destino. Y si retiras los hilos, todo se descose. Y quiero cerrar viendo un par de héroes que deberíamos celebrar, porque sin su valor la tela de la historia estará absolutamente destrozada. Vayan conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 1 y claro, vamos a ver a figuras bien conocidas como Cifra y Fúa. Sé que están muy familiarizados con esos nombres. Éxodo capítulo 1. Y otro faraón llegó que no conocía a José, y él se asustó porque los israelitas se habían multiplicado y vuelto fuertes, y puso a capataces sobre ellos y comenzó a perseguirlos y a hacer sus vidas difíciles con rigor. Y se le ocurrió un plan para matar a todos los hijos varones israelitas. Y retomamos la historia en el verso 15, capítulo 1 de Éxodo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa. Y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temían a Dios, y no hicieron como el rey de Egipto les mandó, sino que dejaban con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto, de dejar con vida a los varones? Las parteras respondieron al faraón: las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan luz antes de que lleguemos. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Y claro, entramos al capítulo 2. Un niño nació y se llamaba Moisés, el libertador, el que va a ser una sombra y un tipo de Cristo. Y sabemos que incluso en los días de Cristo, cuando Jesús nació, Herodes, el rey, intentó matar a todos los niños varones de 2 años para abajo, como el faraón había hecho en los días de Moisés. Y Jesús fue salvado porque José y María huyeron. Y saben, cuando Moisés llevó a Israel a través del Mar Rojo y pasaron por ahí, el ejército del faraón fue tras ellos y las aguas los cubrieron y se ahogaron y el poder del faraón se rompió por completo. Es un tipo de sombra de lo que tenemos en Cristo. Pasamos de la muerte a la vida y, amigo, para este propósito el Hijo de Dios se manifestó para que pudiera destruir las obras del diablo, y el diablo no tiene más poder sobre los hijos de Dios que el faraón tuvo sobre los israelitas después de que su ejército se ahogó en el Mar Rojo. Pero si no fuera por Cifra y Fúa, no habría existido Moisés. La historia sería muy diferente.
Así que estoy viendo a un montón de héroes y heroínas y potenciales héroes y heroínas, cada uno de nosotros, que tiene un papel importante. Sé fiel a lo que Dios te da a hacer, incluso si parece que haces lo que haces ante una audiencia de uno. Si nadie en el mundo ve lo que haces, si nadie te celebra, si nadie te aplaude, amigo, si estás haciendo lo que Dios te dijo que hicieras, eso es importante. Eso es importante.